Y vamos a la clase de hoy que son las series de potencias. Recuerden que nosotros en la clase anterior habíamos visto en esta tercera unidad las series de términos positivos. Luego vimos las series de términos alternantes. En cada una de estas categorías de serie, nosotros estudiamos los criterios de convergencia y divergencia. Y el día de hoy vamos a ver lo que se refiere a las series de potencia. Este es el tema que nos interesa abordar hoy. Entonces vamos con la definición. Una serie de potencias en la variable X tiene la forma dos puntos. Y la vamos a escribir aquí. Sumatoria desde n igual a 0 a infinito. Aquí puede comenzar en cualquier valor. Usualmente siempre tiene que comenzar en 0, en 1 o en valores positivos. De la expresión a sub n x a la n. Si ustedes pueden ver, aquí está la variable x y aquí está el n, que va a ser la potencia. Si uno escribe los elementos de esta expresión, uno tendría entonces el término a sub n, perdón, a sub 0 x a la 0, a sub 1 x a la 1, a sub 2 x a la 2, y así sucesivamente hasta que va al infinito. Es decir, que esto que yo tengo construido aquí va a representar para nosotros la forma de un desarrollo en serie de potencias en la variable x. Si ahora yo cambio el x por un entorno de la forma x menos x sub 0, entonces la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito del término a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n va a ser de la forma a sub 0 que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la 0 más a sub 1 que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la 1 más a sub 2 que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la 2 más puntos suspensivos. Esta va a representar para nosotros también un desarrollo en series de potencias, pero ahora en el entorno x menos x sub 0. ¿Ok? Ya cuando yo tengo definida una serie de potencias que es como una función que depende de x, nosotros vamos a ver en primer lugar lo que es el intervalo de convergencia. Y lo vamos a subrayar. Ese intervalo de convergencia es el empleado o el utilizado en el criterio absoluto
para la serie, dos puntos. Y la vamos a escribir aquí. Sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n x a la n. Entonces, ¿cómo se conviene esto aquí? Se va a convenir de la siguiente manera. Esta serie que yo tengo acá va a ser convergente cuando yo hago cierto estudio. Entonces, para que esta serie que está aquí sea convergente, dos puntos, yo le aplico el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Vamos a escribirlo un poquito más derechito. Bueno, no me está saliendo muy derechito. Valor absoluto del término a sub n más 1 x elevado a la n más 1 dividido entre el término a sub n por x a la n. Resulta que este valor, tal cual como está, debe ser menor que 1 para que exista convergencia, porque eso lo vimos en la clase del día de ayer. Si yo sigo evaluando acá este límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, el término a sub n más 1 queda como tal, pero x elevado a la n más 1 lo puedo descomponer en x a la n, x a la 1, y abajo a sub n por x a la n. Y todo esto sigue siendo menor que 1. Yo puedo simplificar el x a la n. Y si yo continúo en otra hoja porque ya no me alcanza el espacio, aquí me va a quedar que el límite, cuando n tiende a infinito del valor absoluto de lo que queda, que es a sub n más 1 por x sobre a sub n, va a seguir siendo menor que 1. Ahora, si nosotros analizamos acá esto, el límite se lo estoy aplicando a n. Quiere decir que aquí este x se está comportando como una constante. Entonces, cuando yo tengo el valor absoluto de esto, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Quiere decir que yo puedo escribir aquí valor absoluto de x que multiplica el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Y todo esto sigue siendo menor que 1. ¿Ok? Ahora, yo no sé cuánto vale el valor absoluto de x, porque en realidad yo lo que voy a hallar aquí es lo que dice acá, un intervalo de convergencia. Pero este límite que está acá yo lo puedo calcular. Vamos a suponer que el límite de esto a mí me da L. Entonces yo puedo decir acá que el valor absoluto de X multiplicado por el L que me dio aquí es menor que 1. Si eso es cierto, como L va a representar para nosotros un valor que va a ser menor que 1, yo puedo multiplicar por el inverso de L. Es decir, voy a multiplicar por 1 sobre L. Entonces me queda valor absoluto de X por L por 1 sobre L, menor que 1 por 1 sobre L. Aquí podemos ver que estas dos L se simplifican e indudablemente aquí lo que me queda es el valor absoluto de X que va a ser menor que 1 por 1 sobre L, 1 sobre L. Cuando estoy aquí, resuelvo ese valor absoluto. Y por propiedades, cuando yo quito las barras, me va a quedar esto acotado entre menos 1 sobre L, menor que X y menor que 1 sobre L. Esta expresión que nosotros tenemos aquí ya me está dando a mí el intervalo de convergencia. Entonces, a partir de esta expresión, yo voy a conseguir algo que se llama radio de convergencia.
Y el radio de convergencia, yo simplemente lo voy a llamar como R igual a 1 dividido por L. Este es el radio de convergencia. Es decir, que si aquí me queda 1 sobre 6, el radio de convergencia es 1 sobre 6. Si aquí me da 5, el radio de convergencia es 5. ¿Ok? Si L me da como resultado 0, y lo voy a encerrar por aquí para que lo vean, entonces el radio de convergencia es 1 dividido entre L. Pero 1 dividido entre 0, porque L vale 0, me da como resultado infinito. Es decir, que tiene un radio de convergencia infinita o infinito. ¿Esto cómo se puede traducir? Eso se traduce como que la serie es convergente para todos los números X que pertenecen, perdón, ya va. No sé qué pasó con esto aquí. Vamos a quitar esto. Para todos los X que, perdón, que aquí tenemos que borrar esto. Para todos los A que pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, que cuando el radio de convergencia es infinito, cualquier número real se puede sustituir. Ahora, si el valor de L me da infinito, y lo voy a encerrar por acá en rojo, eso quiere decir que el radio de convergencia es 1 sobre L, que es 1 dividido entre infinito, y eso me da 0. Quiere decir de que el radio de convergencia es 0. Es decir, no hay convergencia porque me está dando 0. Entonces uno puede concluir entonces con esas tres condiciones. Cuando R igual a 1 sobre L, eso representa el radio de convergencia. Si L es 0 infinito, cumple para todos los reales. Y si me da 0, entonces el radio de convergencia es 0. Para poder probar esto, nosotros necesitamos hacer varios ejemplos. Vamos a suponer que a mí me piden determinar el radio de convergencia para la serie de potencias sumatorias desde n igual 0 hasta infinito de a que multiplica a x a la n. Yo no necesito hacer el resultado de cada uno de los términos de esta sumatoria. ¿Por qué? Porque aquí, como a es constante, me queda a por x a la 0, más a por x a la 1, más a por x a la 2, más a por x a la 3, más puntos suspensivos. Lo único que puedo determinar yo aquí son los términos. Pero como a mí me están pidiendo dónde converge, si tiene un intervalo de convergencia o radio de convergencia, entonces nosotros lo vamos a determinar. ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno le va a aplicar el límite cuando n tiende a infinito, escribe valor absoluto y dice el término a sub n más 1 por x a la n. Todo dividido entre el término a sub n por x, perdón, aquí me faltó el 1,
por X a la N. Pero resulta que si ustedes ven el desarrollo, el primer término coeficiente es A, el segundo es A, el tercero es A. Quiere decir que eso es constante. Si yo hago esa sustitución aquí, me queda límite cuando n tiende a infinito y este a sub n es cualquier A. Este x a la n más 1 lo escribo como x a la n por x. Todo en valor absoluto y dividido. El término a sub n sigue siendo a por x a la n. ¿Qué podemos simplificar aquí? Esta a con esta a, este x a la n con este x a la n, y aquí lo que me está quedando es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué me quedó arriba? El valor absoluto de x. Y para que esto sea convergente, esto tiene que ser menor que 1. Este valor absoluto que está acá se comporta como una constante, porque la variable aquí es x. Quiere decir que esto es igual, como si ustedes escribieran, el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1, y eso es menor que 1. Este 1 que está aquí fue el que salió de cancelar esto con esto. En otras palabras, lo que me queda es el valor absoluto de x menor que 1. Esto es lo que yo tengo que estudiar. Ya cuando yo tengo esto, yo resuelvo y puedo ver, quitando las barras, que x va a ser mayor que menos 1 y menor que 1. Encerramos esto por acá y vamos a analizar qué es lo que sucede. Ya encontré aquí, como quien dice, mi radio de convergencia. ¿Ok? Porque el radio de convergencia es el resultado que me da aquí. Es decir, el R este que tengo acá. Quiere decir que el radio de convergencia es 1. Pero vamos a analizar qué pasa en los extremos. Voy a anotar por acá. Observemos los extremos. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, si x igual a menos 1, que es este valor que está aquí, entonces yo puedo sustituir en la serie original, que va desde n igual 0 hasta infinito de esta, que el término a sigue siendo a, pero el x lo voy a sustituir por menos 1 elevado a la n. ¿Por qué? Porque está elevado a la n. Si yo hago esto, este tipo de serie me da, vamos a escribirlo mejor con 2 puntos. Este tipo de serie me da que es convergente. Perdón, no convergente, disculpen. Me da divergente. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y por qué? Yo tengo que analizar y nosotros hicimos un ejercicio con esto el día de ayer, donde observamos que si aquí hay un número cualquiera o yo tengo menos 1 a la n, esto es divergente. Si yo ahora digo que x es igual a 1, que es el otro extremo, que es este, y yo lo sustituyo aquí en la forma de la sumatoria, aquí me va a quedar que esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito del mismo a, pero el x lo voy a sustituir por n. ¿Qué indica esto? Que esto me va a dar como resultado 1 a la n, eso es 1, y eso me da a. Y eso es una suma
que en todo caso me da el primer término es A, el segundo es A, el tercero es A. Quiere decir que si n tiende a infinito, esta expresión me da como resultado convergente. Entonces, podemos decir en esta expresión que el intervalo de convergencia se sigue cumpliendo entre -1 menor que x y menor que 1. Perdón, esta serie tampoco es convergente. Esta diverge porque esta me da a más a más a y eso se va al infinito. Disculpen ustedes. Esto se va al infinito. Es decir, que esto también es divergente. Quiere decir que el intervalo de convergencia va a ser este sin tomar los extremos. Vamos a hacer otro que se vea más visual. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a suponer que a mí me dicen determinar el intervalo de convergencia. Y me dan la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a la n partido entre n más 1 que multiplica a 2 elevado a la n. Entonces yo escribo por acá solución. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo voy a hacer esto? Recuerden que el criterio que se aplica para la serie de potencias es que yo le voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito, abro valor absoluto y digo a sub n más 1 dividido entre a sub n. Entonces yo sustituyo. Si yo voy a sustituir, aquí me queda que esto es el límite. Cuando n tiende a infinito, voy a pasar mi línea de fracción, esta. Y voy a escribir valor absoluto aquí y valor absoluto aquí. Aquí voy a escribir el término a sub n más 1. Y en el denominador el término a sub n. El término a sub n es este mismo, es decir, x a la n dividido entre n más 1 que multiplica 2 a la n. Y el término a sub n más 1 es x elevado a la n más 1, todo dividido entre n más 1 más 1, me quedaría que es n más 2. Y todo eso multiplicado por 2 elevado a la n más 1. Cuando yo multiplico el extremo y el medio, me queda que esto es igual al límite. Cuando n tiende a infinito, escribo mi valor absoluto y digo x a la n más 1, que está multiplicando a 2 a la n y está multiplicando a n más 1, es decir, a este. Todo esto dividido entre x a la n, que está multiplicando a 2 a la n, que es este, perdón, a 2 a la n más 1, que es este, y a n más 2. Cuando estoy aquí, procedo a resolver y simplificar. Este x a la n cancela con este y me queda un x. Este 2 a la n cancela con el 2 a la n y me queda un 2. Quiere decir que finalmente aquí me queda el límite cuando n tiende a infinito de. Aquí me quedó una x. Este 2 canceló con el de abajo. Aquí me queda n más 1. En la parte de abajo, el x a la n se simplificó, pero el 2 a la n simplificó y me quedó un solo 2, que multiplica a n más 2. Ya cuando estoy en esta expresión, yo puedo decir, bueno, esto es lo mismo que escribir el límite
cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x sobre 2 por el valor absoluto de n más 1 sobre n más 2, porque lo separo por propiedad. Esta expresión, como no depende de n, yo la puedo colocar afuera. Así que aquí me queda valor absoluto de x sobre 2 que multiplica el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n más 2. Aquí a la derecha, el valor absoluto de esto es el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de 2 por el límite cuando n tiende a infinito. Como n es la mayor potencia, digo n sobre n, 1 sobre n, n sobre n y 2 sobre n. Y sigue siendo valor absoluto. Simplificamos y seguimos en la parte de abajo. Así que aquí me queda el valor absoluto de x lo dejo indicado, pero el valor absoluto de 2 es 2 porque es un número. Así que aquí me queda el límite cuando n tiende a infinito. N entre n me dio 1. 1 entre n lo dejo como 1 entre n. N entre n me da 1. Y 2 entre n lo dejo como 2 sobre n. Ahora, si n tiende a infinito, quiere decir que 1 dividido entre infinito, este se hace 0. Y 2 dividido entre n, como n tiende a infinito, también se hace 0. Quiere decir que aquí me queda el valor absoluto de x dividido por 2 por el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 1 sobre 1. Ah, pero esto que está aquí me da 1. Así que finalmente me queda el valor absoluto de x sobre 2 multiplicado por 1. Y eso debe ser menor que 1 para que exista convergencia. Esto es para que exista la convergencia. ¿Qué indica esto? Que el valor absoluto de x sobre 2 menor que 1, yo lo tengo que resolver. Si yo multiplico toda la expresión por 2, me va a quedar aquí 2 que multiplica el valor absoluto de x sobre 2 menor que 2 que multiplica 1. Yo simplifico y aquí me queda finalmente el valor absoluto de x menor que 2. Si yo resuelvo esto, me va a quedar entonces que x va a ser mayor que menos 2 y menor que 2. Esta expresión que yo tengo aquí, tengo que estudiarle los dos extremos para ver si los dos extremos pertenecen. Entonces uno viene y dice, bueno, vamos a considerar x igual a menos 2, disculpen el color, en la serie. Ya saben que la serie es de la forma sumatoria, vamos a verla arriba, esta que está aquí, de x a la n, n más 1, 2 a la n. Dividimos x elevado a la n sobre n más 1 por 2 elevado a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Entonces, este valor que yo tengo aquí, lo voy a reemplazar aquí. Entonces me queda aquí que esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 2 elevado a la n. Todo dividido entre n más 1, que multiplica a 2 elevado a la n. Pero el término que está aquí, yo lo puedo escribir, este que está aquí, lo puedo escribir como menos 1 por 2 elevado a la n. Y esto aquí dividido entre n más 1 por 2 a la n. Yo puedo separar menos 1 elevado a la n y 2 elevado a la n.
Y todo esto entre n más 1 por 2 a la n. Ahora aquí yo simplifico este con este. Y el resultado que me está dando es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, que es este. Y todo eso dividido entre n más 1, ya, entre n más 1. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tipo de serie es esta? Esta es una serie armónica alternante. Y la serie armónica alternante es convergente. Voy a escribir entre comillas, serie armónica alternante. Y eso lo vimos ayer, que la serie armónica alternante es convergente. Ahora, nosotros estudiamos para x igual a menos 2. Ahora vamos a estudiar en el otro extremo, que es x igual a 2. Entonces yo digo por acá, x igual a 2. Entonces eso lo tenemos que sustituir igualmente aquí. Entonces, sustituyendo, me va a quedar sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 elevado a la n sobre n más 1 que multiplica a 2 elevado a la n. Estamos sustituyendo simplemente esta expresión. Ahora, aquí yo puedo simplificar de una vez estos dos términos y me está quedando aquí la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1, porque me quedó la unidad, sobre n más 1. Y resulta que esta expresión que está aquí es la armónica, no alternante, y esta serie es divergente. Como esa serie es divergente, entonces en el valor de menos 2 sí pertenece, y en el valor de 2 no pertenece. Que esto implica de que la serie de convergencia es 2 puntos. Menos 2 menor o igual que x y menor que 2. ¿Por qué menor o igual? Porque en el extremo menos 2 es convergente y en el extremo 2 es divergente. Y este es el resultado final. Vamos a hacer otro ejemplo. Igualmente, vamos a determinar el intervalo de convergencia. ¿De qué serie? De la serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Escribimos solución y hacemos el mismo procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, escribo el término a sub n más 1, que sería x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y lo voy a multiplicar por el inverso de ese para no colocarlo abajo, es decir, por n factorial sobre x a la n. Cuando estoy aquí, yo veo que puedo simplificar y escribo límite cuando n tiende a infinito. Este x a la n lo puedo escribir, lo puedo escribir como x a la n por x. Y este n factorial lo dejo como n factorial. Pero en el denominador desarrollo este. El n más 1, el que viene disminuyendo es n. Y como ese n se va a cancelar con el de arriba, lo dejo hasta allí.
multiplicado por x a la n. Aquí puedo simplificar este n factorial con este n factorial, este x a la n con este x a la n, y finalmente lo que me queda es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De x dividido entre n más 1. Ya sabemos que aquí yo puedo escribir esto como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x por el valor absoluto de 1 sobre n más 1. Como esto no depende, yo lo voy a poner afuera. Así que me queda el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido entre n más 1. Esto es igual al valor absoluto de x, pero si n tiende a infinito, esto que está acá es 1 entre infinito, es decir, 1 partido en infinito. Y 1 partido en infinito, esto tiende a ser 0. Así que el resultado final me queda que es el valor absoluto de x multiplicado por 0 menor que 1. Porque esto me da 0 y lo acoto en 1 para ver si es convergente. Ahora, yo vengo y les pregunto, aquí, en esta expresión que tengo yo aquí, ¿qué valor puedo sustituir yo en x que al multiplicarlo por 0 sea menor que 1? ¿Qué valor puedo sustituir? Puedo sustituir 1. Si el valor absoluto de 1 por 0 es 0 y 0 es menor que 1. ¿Qué indica esto? Que la convergencia se da para todo x que pertenece a los reales. Es decir, que aquí yo puedo sustituir cualquier número real, positivo o negativo, que cuando yo lo multiplico por 0, siempre va a ser menor que 1. Entonces, la respuesta es esta, que la convergencia se da para todo valor que pertenece a los reales. Vamos a hacer otro ejemplo. Sin embargo, yo vengo y les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿está claro? Por lo menos escríbanme para indicarme si no quieren hablar, si está claro o necesitan otro tipo de explicación. Ajá. Ah, claro para mí, profesor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos con otro ejemplo. Fíjense que desde ayer estamos haciendo muchos para que quede un alto estándar de ejercicio resuelto. Igualmente vamos a determinar el intervalo de convergencia. 2 puntos. Y le escribo la serie aquí. Esta vez la serie es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n factorial que multiplica a x a la n. Yo vengo y digo por acá solución. Ya sabemos que aquí en esta parte yo tengo que escribir el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Esto me queda el límite cuando n tiende a infinito. El término a sub n más 1 es simplemente sustituir donde está el n más 1. Entonces me queda n más 1 factorial por x a la n más 1. Ahora, esta expresión yo la tengo que dividir entre a sub n y este a sub n. N factorial por x a la n.
Esto me da el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Voy a desarrollar el n factorial. Recuerden que aquí me queda n más 1, valor absoluto. El que le sigue es uno menor, que es n, y lo paro en factorial, porque voy a simplificar. Esto es x a la n, esto es x a la 1. Abajo, en la parte del denominador, me queda n factorial x a la n. Fíjense que el comportamiento de los ejercicios es más o menos el mismo. Aquí yo puedo simplificar estos dos términos, y finalmente lo que me queda es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1, que es este término que está acá, en valor absoluto, multiplicado por ¿quién? Por el x que tengo acá. Como no tengo más espacio, tomo otra hoja en mi pizarra y separo esto en dos valores absolutos. Así que me queda el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 por el valor absoluto de x. Ya sabemos que este término, como no depende de n, yo lo pongo adelante. Así que aquí me queda que esto es el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Ahora, si n más 1 y n tiende a infinito, quiere decir que toda esta expresión que está aquí tiende a infinito. Así que el resultado que me queda aquí es que esto es igual al valor absoluto de x multiplicado por infinito. Como yo tengo que estudiar lo menor que 1, yo observo aquí que la única forma de que esto que está aquí a la izquierda, esto, sea menor que 1, siendo esto infinito, es cuando x vale 0. Porque el 0 tiene la propiedad de que cuando yo multiplico cualquier número por infinito o por valor negativo o positivo, eso se va a hacer 0. Entonces, conclusión de esto, la serie solo es convergente cuando x es igual a 0. Entonces uno dice, entonces no hay intervalo de convergencia, no. Solo hay un punto y es el punto 0. Una forma de poder verificarlo es que uno tiene la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, y veamos la forma, que es n factorial por x a la n. Entonces aquí yo tengo n factorial por x a la n. Si nosotros hacemos la sustitución de x igual 0, aquí me va a quedar la sumatoria desde n igual 0, infinito, n factorial multiplicado por 0 elevado a la n. 0 elevado a la n, eso es 0. Y 0 por cualquier valor me da 0. Quiere decir que la serie solo va a tener una convergencia que es en este punto y el resultado es 0. Vamos a analizar otro. Supongamos que igualmente a mí me piden aquí el intervalo de convergencia. Recuerden, aquí no hay intervalo, aquí solo hay un punto. ¿Cuál punto? El x igual a 0, un solo valor. Ahora vamos a determinar el intervalo de convergencia para la serie que comienza en n igual a 0 y se va al infinito de n que multiplica a x menos 1 elevado a la n.
Insisto, volvemos a aplicar lo mismo. Y digo límite, disculpen el color, ya me voy a quedar aquí en rojo. Cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces, esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, a sub n más 1 es sustituir donde está n más 1. Entonces me queda n más 1, que multiplica a x menos 1 elevado a la n más 1. Y todo esto dividido entre el término a sub n, que es n por x menos 1 a la n. En esta parte que yo tengo acá, yo puedo separar. Ya, déjame escribir bien el infinito aquí, que parece un garabato. El n más 1 queda igual. El x menos 1 lo separo en x menos 1 a la n por x menos 1 a la 1. Y todo eso dividido entre n, que multiplica a x menos 1 a la n. Observen que claramente el único término que yo puedo simplificar es este con este. Así que aquí lo que me queda es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Me queda n más 1, que es este, x menos 1, que es este, y abajo me queda n. Por supuesto que ahora puedo separar en valor absoluto. Ya sabemos que este término que está aquí, como no depende de n, yo lo voy a colocar afuera. Entonces vamos a hacer eso. Así que aquí esto me queda que es igual al valor absoluto de x menos 1. Lo pueden escribir entre paréntesis o no. Y aquí digo el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 sobre n. Si yo continúo acá, el valor absoluto de x menos 1 queda como tal. Y aquí me queda el límite, perdón, cuando n tiende a infinito de esta expresión. Pero resulta que como es un polinomio, yo puedo dividir entre n. Entonces digo n entre n más 1 sobre n en el numerador. Y en el denominador, n dividido entre n, valor absoluto. Aquí yo puedo simplificar, simplificar, y finalmente me queda el valor absoluto de x menos 1 por el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 1 más 1 sobre n sobre 1. Ahora, si n tiende a infinito, ya sabemos que 1 entre infinito se va a ir a 0. Quiere decir que aquí finalmente me queda el valor absoluto de x menos 1, que es este, y el límite de todo esto, como esto es 0, me queda 1 entre 1, y eso es 1. Ya cuando yo tengo esto, 1 por el valor absoluto es el valor absoluto de x menos 1. Entonces aquí es donde yo tengo que estudiar. Entonces, para que exista convergencia, el valor absoluto de x menos 1 tiene que ser menor que 1. Entonces lo evaluamos y decimos menos 1 menor que x menos 1 menor que 1. Como yo necesito que x esté solo, yo le voy a sumar a todo 1. Entonces digo por acá, sumamos 1. Entonces me queda menos 1 más 1, menor que x menos 1 más 1, menor que 1 más 1. Menos 1 y 1 me da 0. Esto simplifica y me queda x. Y aquí me queda 2. Entonces, en esta expresión que yo tengo aquí,
yo tengo que estudiar los extremos. ¿Cuáles son los extremos? El x igual a 0 y el x igual a 2. Eso se hace para ver si estos dos números pertenecen al intervalo de convergencia. Este es un supuesto intervalo de convergencia. Entonces, estos dos valores se deben sustituir en esta expresión que yo tengo aquí, en esta, que es la que estamos estudiando, ¿cierto? Entonces vamos a copiarla. La voy a copiar completa. Vamos a poner abajo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sustituir el x0 que yo tengo aquí, aquí. Ponemos acá punto y coma y decimos sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por 0 menos 1 elevado a la n. Aquí podemos ver claramente que 0 menos 1 es menos 1. Entonces me queda la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de, lo voy a ordenar, es decir, menos 1 elevado a la n multiplicado por n. Esta es una serie alternante, pero este tipo de serie alternante, cuando n va de n infinito, estos valores de n van sumando. Entonces, el n igual 1 sería 1, el n igual 2 sería más 2, el n igual 3 sería menos 3, y así sucesivamente. Y eso no para. Quiere decir que esta serie que está acá es divergente. Y a esto se le puede aplicar algunos de los criterios que vimos anteriormente. Ahora, no solo tengo que sustituir 0, también tengo que sustituir el número 2. Entonces digo, si x es igual a 2, voy a sustituir en la serie desde n igual 0 hasta infinito, donde está la x voy a colocar 2. Entonces me queda aquí que esto es, veamos a ver, n que multiplica a 2 menos 1 elevado a la n. Esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n que multiplica a 1 elevado a la n. Pero este es lo mismo que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. 1 elevado a la n es 1, es decir que me queda n. Y esta serie, tal cual como está dada, también es una serie divergente. Entonces, como es una serie divergente, entonces la serie solo es convergente en el intervalo x mayor que 0, menor que 2. O, si ustedes prefieren, los x que pertenecen al intervalo abierto 0,2. Las dos formas son válidas en este caso. Preguntas al respecto. Entonces recuerden, nos vamos un momento al principio, que nosotros vimos la serie de términos positivos, las series de términos alternantes, y estamos viendo las series de potencia. ¿Qué nos toca ver para las próximas clases? Los desarrollos en series de Taylor, que son series de potencias, los desarrollos en serie de Maclaurin, que son un caso particular de la serie de Taylor, y cómo se hace para derivar e integrar desarrollos en serie, y cómo se hace también para encontrar integrales que son complicadas trabajando con los desarrollos en series. Recuerden que nosotros habíamos visto un programa
en Wx máxima que me permite observar si una serie es convergente o divergente. No recuerdo en cuál clase, pero vayan a buscarlo. Bueno, preguntas al respecto. Ya, profe, buscamos las grabaciones nomás y practicamos. Sí, lo que tienen es que buscar los ejercicios del libro, que no recuerdo qué página es, pero tienen que buscar lo que es, igual con el enunciado que tenemos allí, desarrollos en series de términos positivos, desarrollo de series de términos alternantes y los desarrollos en series de series de potencia. Vamos solo a definir, para ir cerrando ya la clase, lo que es... Ya va. Estoy compartiendo la pantalla, jóvenes. Sí, profe. Ok. Lo que pasa es que toqué un botón que no debía. Vamos a ver el enunciado de lo que es la serie de Taylor y vamos culminando esta parte. Entonces vamos a colocar por acá serie de Taylor. Y lo subrayamos. La serie de Taylor es una serie de potencia que es particular. Es una serie de potencia de la forma dos puntos. F de X, porque es una función, va a ser igual a la sumatoria, disculpen, desde n igual 0 hasta infinito del término a sub n que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la n. Por supuesto que si n es igual a 0, me queda el término a sub 0. Pero como esto es x menos x sub 0 a la 0, eso me da 1. No tengo por qué colocarlo. Más, cuando n igual 1, me queda a sub 1 que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la 1. Más a sub 2, que sería el tercer término, por x menos x sub 0 al cuadrado. Continúo aquí abajo. A sub 3, que multiplica a x menos x sub 0 elevado a la 3, y así sucesivamente. ¿Ok? Si se evalúa en x igual a x sub 0, entonces f evaluado en x sub 0 será igual. A sub 0 sería el primer término, más, como yo tengo que sustituir aquí x sub 0, entonces sería a sub 1 que multiplica a x sub 0 menos x sub 0, más a sub 2 que multiplica a x sub 0 menos x sub 0 al cuadrado, más a sub 3 que multiplica a x sub 0 menos x sub 0 al cubo, más puntos suspensivos. ¿Ok? Y eso lo puedo seguir yo haciendo indudablemente una cantidad de veces. ¿Cierto? Pero si lo acotamos, entonces este desarrollo yo lo podría llevar hasta más a sub n, que va a multiplicar a x sub 0 menos x sub 0 elevado a la n. Si yo quiero conseguir, por ejemplo, en este desarrollo, ¿quién es a sub 0?
A sub 0 en todo caso sería f de x sub 0, porque esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0, el resto me da 0. Quiere decir que este primer término que yo tengo acá, yo lo consigo cuando sustituyo el x sub 0. Para encontrar el segundo coeficiente, y ustedes dirán, ¿cuál es el segundo coeficiente? El a sub 1. Derivamos y evaluamos en igual, x igual a x sub 0. Entonces, recuerden que la función es esta, ¿no? Y que el desarrollo es este. Si yo derivo, entonces me queda que f' de x va a ser igual. Como a sub 0 va a ser una constante, ese es 0. Y cuando yo derivo aquí, esto respecto de x, esta es una constante. Y la derivada de x es 1, es decir, que me queda a sub 1. Entonces aquí me queda a sub 1 más. Si yo derivo aquí, como esto es una potencia, sería 2 que multiplica esto, perdón, aquí, 2 que multiplica esto por lo que está aquí. Entonces aquí me quedaría que esto es 2 que multiplica a sub 2, x menos x sub 0. Más, ahora ya derivé este, ahora voy a derivar el tercero. Si yo derivo el tercero, me queda 3 que multiplica a sub 3 por x menos x sub 0 elevado a la 2. Y yo puedo seguir haciendo eso hasta que llego al término enésimo. Entonces, si yo derivo aquí este, porque estoy recortando yo hasta xn, entonces aquí me quedaría más, lo voy a escribir aquí, n que multiplica a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n menos 1. Recuerden que estoy derivando. Si ahora yo evalúo x igual a x sub 0 aquí, entonces f' de x sub 0 va a ser igual a sub 1 más 2 veces a sub 2, x sub 0 menos x sub 0, más 3 veces a sub 3, x sub 0 menos x sub 0, más puntos suspensivos, más este último. Lo voy a escribir chiquitito por acá. N a sub n, x sub 0 menos x sub 0. Aquí es 0. Voy a tomar otra hoja. Esto se anula, esto se anula, esto se anula, todo se anula. ¿Qué quiere decir esto? Que el término a sub 1 va a ser igual a tomar la función de Taylor y derivarla. Pero la tengo que evaluar en x sub 0. Igual que aquí, el primer término lo evalúo aquí. Y ya tengo el segundo término de esa expresión. Para hacer el otro, tendríamos que volver a derivar. Es decir, que si yo tomo ahora segunda derivada de la función, ya esta es más fácil de escribir. Porque como yo tengo ya aquí la derivada, esta, yo vuelvo a derivar. Este se hace 0. Y al derivar aquí lo que me queda es 2a. Entonces me queda aquí, lo voy a escribir de una vez. 2 a sub 2. Más 3 que multiplica a 2, que multiplica a sub 3, por x menos x sub 0. Más voy a escribir el último, para no escribirlo todo. N por n menos 1 por a sub n, que multiplica a x menos x sub 0 a la n menos 2. Pero si yo evalúo f' en x sub 0, este se hace 0.
este se hace, perdón, este se hace 0. Quiere decir que lo que me queda es 2 a sub 2. ¿Qué indica esto? Que el término a sub 2 es lo mismo que la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 dividido por 2. Y aquí tengo el tercer término. Recuerden, este es el primero, este es el segundo y este es el tercer término. Si yo lo sigo haciendo, para la derivada 3, f tercera en x sub 0, de aquí lo que tengo yo es que el término a sub 3 va a ser igual a f derivado 3 veces, evaluado en x sub 0 y dividido por 3. ¿Qué indica esto como conclusión? Que la función f de x yo la puedo escribir como f evaluado en x sub 0. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque ese es el primer término. Y el primer término es f evaluado en x sub 0. ¿Quién es el segundo término? Tomar a la función y derivarla. Y evaluarla en x sub 0. Pero esto lo tengo que multiplicar por x menos x sub 0. ¿Quién es el tercer término? Sería f derivada en 2, evaluada en x sub 0, ¿cierto? Todo esto multiplicado por x menos x sub 0 elevado a la 2, pero esto partido en 2. Si escribo el tercero sería más f derivada tercera, evaluada en x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0 elevado a la 3, dividido entre 3. Pero como estos son coeficientes que se van generando, este 3 que yo tengo acá, lo tengo que escribir en forma de un factorial. Entonces yo puedo seguir aquí indefinidamente. Así que la función f de x yo la puedo abreviar. Y pongan mucha atención. Como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función evaluada en x sub 0 dividida entre n factorial y multiplicada por x menos x sub 0 elevado a la n. Y esta es la fórmula resumida del desarrollo en serie de Taylor. Por supuesto que lo vamos a ver en la próxima clase. Si x es igual, si x sub 0 es igual a 0, entonces la serie se llama serie de Maclaurin. La próxima clase definimos la construcción de la serie de Maclaurin y hacemos ejemplos.